Bienvenidos a este video de la materia de inglés para estudiantes de octavo grado en la fase 2, semana número 4. Vamos a iniciar con el contenido de la guía para esta semana y acá podemos encontrar en la primera página el cuadro resumen que ustedes ya conocen. Nos encontramos en lo que es la unidad 4, acá dice Unit 4, Let's Go Shopping. Y los contenidos para esta semana serían dos. Tenemos el primero que dice Groceries and Produce y el segundo dice Quantifiers and Mass Nouns, que serían, lo vimos la semana pasada que estamos hablando de abarrotes o productos alimenticios, y también vamos a hablar de los cuantificadores. De eso vamos a estar hablando de lo que es el tema gramatical de esta semana. Más adelante les voy a explicar cada uno de ellos. La orientación sobre el uso de la guía, usted ya lo conoce muy bien, no hay que explicarlo. Recuerde que todo lo va a resolver en el cuaderno de la clase, o sea, en el cuaderno de la materia de inglés. Luego tenemos las actividades. Tenemos la primera actividad 1.1 y dice, sigue las instrucciones paso a paso. Dice literal A, identifica los nombres en las imágenes de abajo. Si deseas escuchar la pronunciación correcta, abre el link arriba de cada imagen y le das clic en el video y practica. Luego dice literal B, si alguna palabra es nueva, puedes investigar su significado y escuchar su pronunciación en el siguiente enlace. Nos vamos a este enlace, usted escribe la palabra en inglés y ahí nos va a dar la pronunciación correcta de cada una de las palabras, o si usted tiene alguna duda en alguna palabra, cómo pronunciarla, usted se va ahí al link, le va a abrir un diccionario en línea, usted escribe la palabra y vamos a poder escuchar la pronunciación correcta. Muy bien, vamos a definir qué son los quantifiers, o sea, los cuantificadores. Ya vamos a ver de qué se trata en cada uno de ellos. Dice acá, ellos indican la cantidad de un nombre, son respuestas a la pregunta de cuántos, o sea, nos estamos refiriendo a qué cantidad, cuántos hay. Al igual que los artículos, los cuantificadores definen a un nombre y siempre están situados delante del nombre. Algunos se pueden usar con nombres contables y otros con nombres incontables y otros con ambos. Póngale mucha atención a esto. Dice que algunas de estas palabras se pueden utilizar con nombres contables y otros con nombres incontables. Incluso hay palabras que se pueden usar con ambos. Anteriormente habíamos estudiado que los nombres contables son aquellos que se pueden contar, que pueden llevar un número, y los nombres incontables no se pueden contar, como la misma palabra lo indica. Entonces vamos a ver los siguientes quantifiers, o sea, los cuantificadores en inglés. Y tenemos el primero. Acá aparece la palabra many. ¿Qué significa many en español? Significa muchos o muchas. Y vamos a ver acá. Se utilizan con nombres contables solamente. Acá en este cuadro nos indica que si lo vamos a utilizar con nombres contables o incontables, o si se puede usar con ambos. En el caso de many, solamente con contables. Vamos a ver la siguiente palabra, que sería much. Much se utiliza con incontables solamente. Luego tenemos some, que se utiliza con ambos. Si usted se fija, la X está marcada en ambas casillas. Entonces, la palabra some se puede utilizar con ambas palabras, ya sean contables o incontables. Luego tenemos la palabra any, que también se puede utilizar con nombres contables e incontables. Luego tenemos la palabra no o none, que también es para nombres contables e incontables. Luego tenemos la palabra a lot of o lots of, que significa muchos también, al igual que many, y también se utiliza con nombres contables y nombres incontables. Muy bien. Luego tenemos acá little o a little, que son unas expresiones muy similares, y esas solamente se utilizan con incontables. Y esta significa poco o un poco. Entonces, esta solamente se utiliza con incontables. Estamos diciendo la palabra little y a little. Y la última es few and a few, que significa pocos o unos pocos. Y esta palabra se utiliza con nombres contables, o sea, con aquellos que se pueden contar. Más adelante vamos a ver otro cuadro donde nos explica cada una de estas palabras, ejemplos, y también vamos a ver un ejercicio al final de esta guía. Luego tenemos acá un resumen
de los nombres contables. Dice aquí que son aquellos sustantivos, o sea, nombres que se pueden contar. Por ejemplo, un libro, a book, dos coches, o sea, dos carros, two cars, que por tanto tienen forma singular y plural. Ejemplo, veamos acá: apples, desks, shirts, potatoes, secretaries, pencils, books, eggs, cakes, y etc. Ok, si usted se fija, todos estos nombres contables, la mayoría de ellos lleva una S al final, que los vuelve palabras plurales, en otras palabras que se pueden contar. Luego vamos a ver la definición de los nombres incontables. Dice que son aquellos cuya cantidad no puede determinarse en unidades, por lo tanto no lo podemos contar en plural y no llevan el artículo. Ejemplos: rice, meat, chicken, seafood, spaghetti, sugar, chocolate, oil, juice, salt, etc. Si usted se fija, los nombres incontables no se pueden contar y dice que no llevan un artículo. Y también, si usted se fija, ninguno de ellos lleva S al final, a menos que sea una coincidencia, pero la mayoría de esas palabras no llevan S. ¿Qué significa rice, por ejemplo? Significa arroz. Es una palabra incontable, tanto en inglés como en español. Meat, carne, tampoco, ¿verdad? No se puede contar, a menos que sea por porciones, libras, pero la palabra en general, meat, carne, no se puede contar. Chicken, pollo, lo mismo. Seafood, que significa comida del mar, o mariscos, como usted le quiera llamar, mariscos. Spaghetti, que la misma palabra lo dice en español, spaghetti es una palabra tomada del italiano. Luego tenemos sugar, que es azúcar, chocolate, chocolate, oil, aceite, juice, jugo, salt, sal en español, y esas son las palabras las más comunes dentro de las palabras incontables, o también se les conoce como mass nouns. Muy bien, luego dice, veamos algunos ejemplos de quantifiers and countable and uncountable nouns. Dice que veamos algunos ejemplos utilizando las palabras que vimos anteriormente en la actividad 1.1 y los nombres contables e incontables en inglés. Veamos acá algunos ejemplos. Tenemos acá en la primera columna, dice, she has some apples. Dice en español, tiene algunas manzanas. Si usted se recuerda, la palabra some se puede utilizar tanto con nombres contables como incontables. Regresemos al cuadro para verificar lo que yo les estoy diciendo. Y si usted se fija, some significa algunos o algunas y se puede utilizar con nombres contables e incontables. Regresamos a los ejemplos que teníamos y luego tenemos acá la segunda oración que dice, there is some milk in the kitchen. En español dice, hay algo de leche en la cocina. Luego la siguiente oración dice, can I have some cookies? En español dice, ¿puedo tomar unas galletas? Dice ahí, ¿verdad? O algunas galletas. Esta es una pregunta diciendo si le dan permiso a la persona para tomar unas cuantas galletas. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice, would you like some coffee? Que traducido al español dice, ¿quieres café? O mejor dicho, aquí le haría falta la palabra, ¿quieres algo de café? Porque estamos hablando de una palabra incontable. Entonces, some es como el milagro, ¿verdad? O sea, puede utilizar en la mayoría de oraciones. Pero acá venimos con los siguientes ejemplos. Veamos esta oración. Dice, I do not have any cats. En español dice, no tengo ningún gato. Acá, ¿cuál es la palabra el quantifier que estamos utilizando? Es la palabra any. La palabra any se utiliza en oraciones negativas solamente, como el ejemplo que les estoy leyendo en este momento, y en oraciones interrogativas. Solamente con, ¿verdad? Lo que es este tipo de oraciones vamos a utilizar la palabra any. Negativas e interrogativas. Nunca vamos a utilizar any en una oración afirmativa. Ok, vamos a ver el otro ejemplo. Dice, he doesn't have any money. Lo mismo, una oración negativa. Dice, no tiene, aquí tendría que decir, ¿verdad? Nada de dinero. O mejor dicho, no tiene dinero. Así como el ejemplo que tenemos ahí en español. Mejor dicho, la traducción. Vamos a ver la siguiente oración, que es una pregunta. Dice, are there any changes? En español, ¿hay algunos cambios? Si usted se fija, utiliza la palabra any porque estamos hablando de una pregunta. Acá también tenemos otra pregunta con any. Y vamos a ir aquí a este otro ejemplo que dice,
there are not many tourists. Dice, no hay muchos turistas. Si ustedes se fijan, la palabra many también se puede utilizar en oraciones negativas, especificando que no hay muchos turistas. Y luego nos vamos acá a la segunda parte, porque vamos a ver algunos ejemplos que nos interesan. Por ejemplo, este que tenemos acá que dice he has a lot of books. Esta frase ya la vimos anteriormente. He has a lot of books. ¿Qué significa? Tiene muchos libros. Si usted se regresa al cuadro anterior, vemos que la palabra a lot of o a lots of significa muchos o muchas y se puede utilizar tanto con nombres contables como incontables. Entonces en esta oración está bien aplicado y nos está diciendo tiene muchos libros. Luego tenemos otra quantifier que es a little. Aquí está, mire este ejemplo. Do you have a little money? Dice, ¿tienes un poco de dinero? Le está diciendo que le preste algo, ¿verdad? De dinero a la persona, es una pregunta. Y otro ejemplo podemos agregar acá, dice, we have little time. Dice, tenemos poco tiempo. Recuerde que la palabra little, eso significa, y usted puede encontrar la traducción acá. Mire, little o a little significa poco o un poco. Entonces ahí podemos ir armando, mejor dicho, viendo los ejemplos con cada una de estas palabras en inglés. Luego vamos al siguiente ejercicio, que es el 1.2. Dice, es hora de practicar. En tu cuaderno dice, imprime esta guía si tienes impresora en tu casa, o mejor dicho, si lo podemos ir a sacar al ciber, o si usted lo puede dibujar, mucho que mejor, no hay ningún problema. Y vamos a hacer lo siguiente, dice, vamos a practicar el vocabulario de la siguiente imagen. Si usted lo puede observar, la mayoría de ellos son alimentos, comidas y bebidas. Y a la izquierda tenemos los countable y a la derecha tenemos los uncountable, o sea, los que se pueden contar y los que no se pueden contar. Vamos a empezar con los countable nouns, o sea, los que se pueden contar. Vamos a practicar la pronunciación. Tenemos van, sandwich, apple, orange, hamburger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dog, candies, olives, peanuts, pancakes, onion, watermelon, peas, cherries, grapes. Muy bien, esos serían los countable. Ahora vamos con los uncountable, los que no se pueden contar. Bread, fruit, juice, meat, rice, jam, cereals, milk, coffee, sugar, flour, olive oil, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. ¿Ok? Y ahí terminamos con lo que es el vocabulario. Recuerde que usted tiene que imprimir esta página y copiarla, mejor dicho, pegarla en su cuaderno o copiar las palabras. Si no tiene impresora o no puede imprimir lo que es esta página, debe usted copiar este vocabulario en su cuaderno, dividiéndolo siempre en countable y uncountable, así como están ordenaditos ahí. Luego vamos a la actividad 1.3, dice practiquemos. Ahora te corresponde completar la siguiente hoja con ejercicios, la cual te ayudará a completar tu aprendizaje de la unidad. Muy bien, si ustedes se fijan acá tenemos dice countable nouns and uncountable nouns, que es lo mismo que vimos anteriormente, solo que aquí ya tenemos otros ejemplos más específicos. Dice, they are names of separate objects people which we can count. Dice que son palabras de objetos, personas que nosotros podemos contar. Dice, they have both singular and plural forms. Dice que tienen forma singular y plural. Veamos los ejemplos. Dice, a book o one book, two books. Si usted se fija, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice un libro, dos libros. Luego tenemos un ejemplo que dice a man o one man, two men, que dice un hombre, dos hombres. Estas son palabras contables que se pueden contar. Y dice they take singular or plural verb forms. Dice que también su verbo puede ser singular o también puede ser plural. Luego tenemos los uncountable nouns, o sea, los nombres que no se pueden contar. En inglés dice, they are names of things we don't see as separate and which we cannot. Aquí es lo que les acabo de decir, son palabras que no se pueden contar. Dice, they have no plurals, no tienen plurales. Veamos cuáles son esas palabras. Milk, leche, weather. Luego tenemos money,
Por ejemplo, acá dice clima y acá dice dinero, ¿verdad? La palabra leche, leches. Tal vez alguna vez usted haya cometido ese error de decir leches, pero no, ¿verdad? Por ejemplo, weather, que tenemos ahí el clima, no podemos decir los climas, es incorrecto en inglés. Y money, dineros, tampoco no existe esa palabra en inglés, no podemos decir monies, dineros, es incorrecto. Entonces todas estas palabras son singulares y son uncountable, o sea, no se pueden contar. Dice, they take only one singular verbs, y dice que solamente tienen una forma del verbo, que la mayoría de ellos, hemos dicho todos ellos, toman la forma singular. Y acá tenemos el ejemplo. Y también dice que con ellos no se utiliza los artículos a, an y one. Ninguno de estos artículos a, an y one no se utiliza con ninguno de ellos. Entonces aquí a la par tenemos un ejemplo de los nombres countable and uncountable nouns en inglés. Dice, inserta, dice a or an before each countable noun. Dice que vamos a utilizar el artículo a or an, que significa un o una, antes de cada palabra, y vamos a poner una X a aquellos que son incontables. Muy bien, vamos a ver acá el primer ejercicio o la primera palabra. Tenemos la palabra water. Pensémoslo un segundo. ¿Será water una palabra countable, o sea, contable, o una palabra uncountable, o sea, incontable, que no se puede contar? ¿Ya lo pensaron muy bien? Les voy a compartir acá la respuesta. Vamos a ver. Ok, acá lo tengo. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué cree que se imagina usted? ¿Cuál es la palabra correcta o cuál es la letra correcta ahí? Vamos a escribir X. ¿Por qué? Porque la palabra water es una palabra incontable, no se puede contar. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas, es incorrecto, ¿verdad? Sí puedo decir una botella con agua, dos botellas con agua. Como ya está dentro de un recipiente, sí se puede contar, pero en sí la palabra water es un mass noun, es un nombre masivo, o sea, no se puede contar. Luego vamos con el siguiente ejemplo, que sería letter B, ¿verdad? O sea, la letra B. Tenemos la palabra egg, que significa en español huevo, ¿verdad? ¿Será que la palabra egg se puede contar? Les voy a dar 3 segundos para que lo piensen. 1, 2, 3. Correcto, la palabra egg se puede contar. Puedo decir un huevo, dos huevos. Entonces acá vamos a colocar mejor dicho, el artículo an, ¿verdad? An egg. ¿Por qué vamos a utilizar an y no utilizamos a? Porque en este caso la siguiente palabra empieza con sonido de vocal. Y entonces la regla dice que yo voy a utilizar an cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal. En este caso tenemos an egg. Entonces por eso se utiliza el artículo an. Luego tenemos el literal C. ¿Cuál ustedes creen que va a ser la respuesta? ¿Será a, and o vamos a colocar la X? ¿Ya lo descubrieron? Acá vamos a escribir la letra X, correcto. ¿Por qué? Tenemos la palabra cheese, que significa queso. La palabra queso en inglés es incontable, no se puede contar. En español nosotros también hacemos, o mejor dicho, cometemos el error de decir un queso, dos quesos, tres quesos, pero es incorrecto. Podemos decir una libra de queso, ahí sí, ¿verdad? Porque ya está pesado el queso. Ahí sí, una libra de queso, pero lleva la palabra libra antes de decir queso. Entonces vamos a colocar X. Luego vamos a ver este ejemplo, me interesa, que sería el ejemplo de la letra E, letter E, y sería banana. La palabra banana es countable, o sea, se puede contar. Yo puedo decir a banana, two bananas, three bananas. Pero en este caso, ¿cuál artículo vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar a o vamos a utilizar an? En este caso solamente vamos a utilizar a. ¿Por qué? Porque en este caso la siguiente palabra empieza con sonido de consonante. Entonces decimos a banana, ¿verdad? En español, una banana o un banano, ¿verdad? Como usted lo quiera decir. Entonces vamos a utilizar nada más la letra A. Ya les expliqué ahí la regla por si se les había olvidado. Espero que les haya servido y vamos a la última parte porque ya se nos hizo largo el video y vamos a ver aquí la diferencia entre some, any y también much, many y a lot of.
Dice aquí, se los voy a explicar rapidito. Some se utiliza para afirmativos. También se utiliza para hacer oferta, o sea, para ofrecerle algo a alguien, y también para hacer peticiones. Y también para hacer preguntas donde se espera que la respuesta sea un sí. Escuchen muy bien. Luego tenemos la palabra any, que es para oraciones negativas y para preguntas abiertas, o sea, en general, usted no sabe si le van a contestar si sí o no, ¿verdad? Y por último tenemos las tres palabras que tenemos acá, que tenemos much, que se utiliza con palabras incontables. Many se utiliza con palabras contables. Y luego tenemos a lot of, que se utiliza con ambas. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar much? Dice acá los ejemplos, mire. We didn't buy many potatoes. Aquí estamos utilizando la palabra many con una palabra contable, que es potatoes, que es papas. Y el siguiente ejemplo utilizamos many con una palabra, perdón, vamos a utilizar much con una palabra incontable. Mire, vean el ejemplo aquí, dice I don't have much oil. Aquí ya sabemos que oil es una palabra incontable, por eso utilizamos la palabra much. Y así, con este pequeño, mejor dicho, resumen que les hice de estas tres palabras, que ya les había explicado anteriormente también, vamos a completar el ejercicio. ¿Con qué palabras vamos a completar el ejercicio? Puede ser some, que tenemos acá. Puede ser any. Recuerde que any solamente es para negativas y preguntas abiertas. Y luego tenemos much, many y a lot of. Entonces vamos... Yo les voy a ayudar con las primeras dos del ejercicio que tenemos acá al final del ejercicio 1.3. Entonces dice, look at the picture and complete the sentence with a suitable quantifier. Luego tenemos la primera pregunta, dice, is there, dice, butter left? Y la respuesta dice, no, there's butter. ¿Ok? Entonces, acá dice que para open questions podemos utilizar la palabra any. Acá, en este caso, la vamos a utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar nada más esa palabrita acá, ¿verdad? Vamos a escribir any. La escribimos muy abajo, vamos a ver. Acá, any. Ok. Is there any butter? Si usted se fija, la palabra queda perfecta, queda correcta ahí, porque estamos siguiendo el ejemplo anterior y estamos siguiendo la regla. Luego tenemos la pregunta número 2. Dice, how lemons are there? Y la respuesta dice, I think two. Dice, ¿cuántos limones hay ahí? Dice, y la respuesta dice, yo creo que 2. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a utilizar en la número 2? Podría ser many, podría ser much, podría ser some, podría ser también a lot of. ¿Cuál es la mejor palabra o mejor quantifier o mejor el cuantificador que podemos utilizar ahí en esa, ¿cómo se llama? Pregunta. Si nosotros volvemos a ver el cuadro anterior, solamente tenemos dos palabras para preguntas, ¿verdad? Mejor dicho, tres, porque las tres se pueden utilizar. Tenemos some, tenemos any y también tenemos lo que es much, se puede utilizar para interrogativos también, y many también se puede utilizar para interrogativos. Pero en este caso, si usted analiza bien la oración, tenemos una palabra que es contable, que es la palabra lemons. Dice limones. Si usted se fija, lleva una S al final. Entonces, la palabra que podemos utilizar para completar la oración número 2, la más indicada sería lo que es la palabra many. Entonces la vamos a colocar acá. Entonces la pregunta quedaría, how many lemons are there? Dice en español, ¿cuántos limones hay ahí? Y dice, I think two. Entonces, con eso nosotros vamos a completar el ejercicio número 2. Y luego tenemos los recursos en línea, que es un video. Y con esto terminamos lo que es la guía de esta semana. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.